Hola, bienvenidos. Esta noche es hoy septiembre 16. Estamos aquí en Libertarios Hispanos con Marta Bueno y Zach Foster. Buenas noches, Zach. Saludos, Marta. Saludos a todos. Zach, hoy es la independencia de México. Eso es cierto. Hoy es el 16 de septiembre y este es el mismo día en que México se celebra su independencia. Para nuestras audiencias mexicoamericanos, por el amor de Dios, no es el 5 de mayo, es el 16 de septiembre y tengo algunos brevitos comentarios sobre lo que sucedió ese día hace casi 200, más que 200 años. Entonces, la razón por la que 16 de septiembre específicamente es la ocasión es porque en este día, 16 de septiembre del año 1810, sucedió el Grito de Dolores en un pueblito que se llama Dolores Hidalgo hoy en día. Y ya había una guerra pequeña para la independencia de México, pero no fue como un central, fue más como una serie de conflictos regionales en que diferentes clases de personas se rebelaban contra la monarquía española. Algo que empezó esta cadena de diferentes países latinoamericanos declarándose la independencia fue la conquista de España por Francia bajo el emperador Napoleón, pues francés. Entonces, cuando él instaló un francés como el rey de España, pues muchos pueblos de Nueva España, hoy que sean los Américas, se rebelaron. Entonces, en el pueblito de Dolores fue cuando un sacerdote y algunos insurgentes sonaron la campana y hicieron el grito reclamando la independencia en ese tiempo de Nueva España, pero hoy en día conocemos esa república como México. Hoy en día México tiene muchos problemas, por ejemplo, la guerra contra y entre los diferentes carteles de narcotraficantes. AMLO está destruyendo la economía progresivamente, pero de todos modos, el pueblo mexicano, perdón si me perdieron, quería decir que el pueblo mexicano es un pueblo que puede aguantar mucho, ya lo han comprobado, es un pueblo que puede sobrevivir y aunque hay tanta crimen y tanta corrupción, hay mucha gente como nosotros que valoran los principios de la libertad. Entonces, como México-americano, yo tengo un poco de orgullo en estar celebrando el 16 de septiembre. Salud. Viva México. Salud. Salud y felicidades a México. Pues hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos Sí. a el señor Franklin Camargo. Hola, muchísimas gracias. Saludos, chamo. Saludos. Gracias por la Franklin, oportunidad. cuéntanos un poquito de ti. Tú eres venezolano. Correcto, soy un joven venezolano, tengo ya 22 años de edad. He estado Oh, viviendo en viejo. Estados He estado viviendo en Estados Unidos de América por los últimos ya 18, 19 meses. Fui forzado a dejar mi país después de haber sido expulsado de mi escuela de medicina cuando cursaba el tercer año y haber sido acusado de terrorista por autoridades universitarias y miembros del régimen de Nicolás Maduro. Por lo tanto, bueno, aquí también me dedico a hacer cierto activismo político en nombre siempre de la libertad y enunciar todos los atropellos que suceden en Venezuela. Excelente. Franklin, cuéntanos un poquito de cómo sucedió en Venezuela, cómo fue que te sentiste, em, cómo fue que pasó la expulsión del colegio y por qué razón fue que pasó. Bueno, eso sucedió el día 25 de enero. Recordemos que el día 22 o 23 de enero Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de Venezuela, obedeciendo el artículo 233 y 350 también de nuestra Constitución. Y ante ese vacío de poder que generaba Nicolás Maduro, se juramentó siendo el presidente de la Asamblea Nacional, lo cual es totalmente legítimo. Por lo tanto, el ambiente en la universidad, que además cabe recalcar es una universidad experimental, lo cual significa que todas las autoridades son nombradas por el Ministerio de Educación, es decir, por el régimen de Nicolás Maduro, era un ambiente muy hostil, muy politizado, e incluso en mi último día de clases, el tercer año de medicina, es decir, yo ya iba al cuarto año de medicina con muy buenas calificaciones, debo agregar, estaba en una clase de fisiopatología, materia que yo ya había aprobado, sin embargo asistí a la clase de todas formas,
que fue una clase completamente politizada, el profesor, que se llama José Ángel Mesa y que además tiene visa de turista y ha entrado a este país en diferentes ocasiones, y es aliado del régimen de Nicolás Maduro, se dedicó a hablar de política en defensa del régimen de Nicolás Maduro, a lo cual obviamente yo hice oposición. Ante esta situación, él me expulsó en primer lugar de la clase y me llevó a la oficina del decano. Con el decano tuve una discusión, siempre de mi parte muy respetuosa, pero una discusión bastante caliente, por decirlo de alguna forma, en donde él me dijo, dentro de tantas cosas, que esa universidad era una universidad chavista y revolucionaria. Y si no me gustaba, en sus propias palabras, me dijo, te puedes ir a Harvard. Obviamente con una ironía de por medio. Es una universidad, para que tengan idea, algo inimaginable, a lo mejor para muchos, en donde la oficina del decano tiene cuadros de Hugo Chávez y está completamente politizada, así que no es de sorprender en lo absoluto. Entonces, en ese momento fui expulsado de mi universidad y posteriormente el caso se hizo muy famoso, sobre todo porque yo soy activista político y siempre colaboré y trabajé con María Corina Machado, una político en Venezuela, quien es, bueno, la voz de la libertad de verdad, porque además defiende las ideas del libertarianismo, de la defensa a la propiedad privada, etcétera. Y ella difundió mi caso, por lo cual se hizo muy famoso, y al hacerse muy famoso también el régimen respondió con mayor agresividad, y yo recibí acusaciones y difamaciones por autoridades universitarias, es decir, que yo iba a atacar profesores, que iba a atacar estudiantes, que iba a quemar salones, y muchas otras cosas peores que por supuesto no son ciertas. Y ante ello yo me vi obligado a dejar el país, que además siempre estuve en contacto en ese momento con Zach Foster. También estuve en contacto con Kyle Warner, quien es un gran aliado libertario por la lucha venezolana y me ayudó a salir de Venezuela. Y aquí estoy a salvo gracias a él. Wow, qué increíble historia. Bueno, eso nos traiga al tema actual que quisiéramos discutir, la inmigración a Estados Unidos y la política actual de inmigración, o perdón, las políticas actuales de inmigración hacia diferentes pueblos, porque hay diferentes leyes y diferentes políticas que se apliquen a diferentes pueblos. Brevemente, Franklin, por favor, describe para nosotros simplemente tus experiencias, la totalidad de tu experiencia en tu primera semana o tus primeras semanas en este país. ¿Cómo te sentías? ¿Qué pensabas? ¿Qué te sorprendió? Etcétera, etcétera. Sí, bueno, en primer lugar, yo ya había visitado los Estados Unidos, afortunadamente, siempre a vacacionar. Y sin embargo, tenía más de 10 años que no venía a este país, obviamente con el deterioro de la economía venezolana. Una familia clase media como era la de mis padres, con negocios y muy trabajadora, se le hizo ya imposible vacacionar en los Estados Unidos. Pero cuando entré nuevamente, después de 10 años, el shock obviamente fue impresionante. Y es que lo recuerdo y todavía me causa una alegría en cierta forma, porque siempre de pequeño también me causaba un impacto, y yo siempre explico que una de las cosas que me hicieron entrar en las ideas de la libertad, en promover las ideas del capitalismo, el defensa de la propiedad privada en Venezuela, era porque yo quería hacer de Venezuela un país tan exitoso como Estados Unidos. Y es algo que yo siempre digo, aunque a algunos les cause un poco de gracia. Por lo tanto, siempre ese impacto que generaba el contraste entre Venezuela y Estados Unidos de América, o sea, era impresionante. Y no fue la excepción hace ya 18 meses que entré nuevamente al país. Recuerdo que me impresionaron los automóviles. Obviamente, uno sabe que en este país hay más progreso y más desarrollo, pero en Venezuela no entran autos nuevos desde hace mucho tiempo, con excepción de unas pocas marcas y de algunos automóviles específicos que llegan a través, obviamente, de lo que nosotros denominamos los enchufados, que son los aliados del régimen, son militares, que son los únicos que tienen un bienestar económico. Por lo tanto, cuando yo vi tanta variedad de automóviles e incluso todos tan nuevos, yo sabía que eso iba a suceder al yo entrar, al yo estar en el estacionamiento, estar en la autopista, pero igual fue algo que me causó muchísima impresión. Posteriormente, ir al supermercado, obviamente, repito, yo sabía que iba a haber variedad de productos, pero no es lo mismo saberlo y tener la conciencia de ello que presenciarlo nuevamente. Una variedad tan increíble de leches, diferentes tipos de leches. No, sí, causa gracia, y actualmente que yo ya me acostumbré, obviamente, al estar tanto tiempo acá,
pero es algo que igual o sea, cuando yo lo recuerdo, hago memoria de mi impresión de qué afortunados podemos ser de estar aquí y de lo difícil que es atravesar una situación como la venezolana. Cosas que aquí se dan por sentados, como es el tener 15 marcas diferentes de leche, de que hay leche de almendra de diferentes tipos, de cómo la prefieras, o también de harinas, de cualquier tipo de variedad de carnes, y no solamente que exista la presencia de esto, sino que la posibilidad absoluta de que prácticamente cualquier persona pueda adquirirlos. Son cosas que siempre yo intento recordar para no olvidarme lo afortunado que puedo ser de estar acá. Y sobre todo porque yo tengo muchísima familia en Venezuela todavía que la está pasando muy mal, y siempre es importante, bueno, ser agradecidos con las situaciones y con las posibilidades que tenemos en este país, pero muy importante, cuidar y promover lo que permite precisamente que sea una sociedad productiva y que puede serlo muchísimo más. Y esto es importante mencionarlo. Cuéntanos de esa familia que tienes en Venezuela, Franklin. ¿Qué te cuentan? ¿Cómo ha cambiado la situación desde que tú te fuiste? Bueno, cada vez es peor. Yo tengo, bueno, yo me vine solo, sin embargo, después pude contribuir a que viniera después el resto de mi familia, mis padres precisamente. Sin embargo, casi todos mis tíos están allá, por parte tanto de papá como de mamá. Tengo mucho contacto e incluso ayudo económicamente en lo que puedo a una hermana de mi mamá que además tiene nietos. Tengo una prima también que tiene, bueno, 2 hijos, y la situación es terrible, honestamente. No hay ninguna posibilidad de proveer para tu familia, de cumplir esas necesidades básicas que tenemos como seres humanos. E incluso, por ejemplo, hay cortes eléctricos que pueden durar hasta 48 horas. Y sin ir muy lejos, yo unos 5 días antes de venirme a los Estados Unidos, presencié un corte eléctrico que duró casi 72 horas. Y es horrible, honestamente, es de las peores cosas que yo he podido experimentar. Y bueno, mi familia obviamente no tiene ninguna posibilidad de generar esas posibilidades económicas, mi familia que está en Venezuela, para proveer a su familia. También hay una escasez terrible. A esto le sumas la inseguridad, que en cualquier momento siempre existe el riesgo, incluso de que te puedan asesinar por llevar lo que nosotros denominamos la harina pan, que es con lo que se hacen las arepas, nuestro desayuno típico. Si andas con eso en la calle, te pueden fácilmente asaltar simplemente para quitarte eso. Es una situación terrible y es algo que me genera obviamente muchísima preocupación, y por eso estoy en constante contacto con mi familia. Hace unos meses atrás le enviamos antes de la crisis del coronavirus, le enviamos una caja de comida. Siempre le estamos mandando lo que son las remesas para que puedan sobrevivir, pero es una situación prácticamente inviable. La verdad que para los que no se puedan imaginar cómo es vivir en Venezuela, lo que yo les puedo decir, porque hace nada también estaba viviendo allá, es que es de lo peor que un ser humano puede presenciar. Y no hay ninguna posibilidades además de salir adelante, porque no se trata solamente de ser exitoso o fracasado como individuo en sí. Es que hay médicos que ya no tienen cómo proveer dinero para su familia, para sus hijos, profesores, empresarios que lo perdieron todo. Mi papá, sus negocios quebraron estando en Venezuela, y por ello es tan importante que nosotros podamos hacer frente a todo tipo de socialismo en este país y de estatismo. Wow, qué proceso para tener que vivir. Es algo increíble, de verdad. Pero algo en que quería tocar y discutir un poco, bueno, aquí nos vemos lo que se ve, cómo se ve un éxito, porque en tu caso, sí, ya te aprobaron el asilo, ya tienes el Correcto, asilo, ok. sí. Entonces, eso es un éxito y ahora estás acomodándote a cómo se van las cosas en este país, pero mientras que tú lograste el asilo en este país, hay mucha gente que vivieron básicamente las mismas cosas que tú viviste, incluso esas denunciaciones falsas. Varios de ellos, estos víctimas con que hemos trabajado en la Embajada Ciudadana de Venezuela, o sea, la para-embajada, son gente que literalmente fueron atacados por colectivos, disparados en la cara por la guardia, o el ELN les intentó reclutarles en Táchira, y muchos de estas personas se terminan en cárceles migratorias de ICE y varios de ellos se han encontrado deportados. Entonces,
¿Qué sucedió diferentemente en tu caso para hacer esa grande diferencia? Claro. Bueno, en primer lugar, yo quizá una de las cosas que más me ayudaron también con respecto a estos casos que mencionas que son totalmente lamentables y irreprochables, es que yo también entré por vía aérea, lo cual es mucho más sencillo. Muchas de estas personas son detenidos también porque entran, digamos, por tierra, intentan entrar por la frontera de México. Otros incluso son también detenidos por vía aérea e incluso también padecen todo este tipo de cosas terribles. Yo corrí con suerte. A su vez, introduje mi caso de asilo político por Utah, que es un estado bastante abierto con inmigración y me ha sorprendido en muchos sentidos. Aunque pueda ser sorprendente porque no es un estado que uno caracterizaría o digamos así, relacionaría precisamente con ser abiertos con inmigración, pero lo son en muchos sentidos, en muchas políticas. Y también que hay muy pocos casos de inmigración aquí, sobre todo de procedimientos de asilo, por lo tanto mi caso fue muy rápido. Yo introduje mi asilo el verano pasado y a los 3 meses ya estaba teniendo la entrevista, lo cual es muy rápido. Hay personas que tienen que esperar incluso años para tener la entrevista. Y una vez teniendo la entrevista, mi caso de asilo me llegó la aprobación del asilo a las pocas semanas, a los pocos meses. Y estoy camino también a solicitar mi residencia permanente. Por lo tanto, bueno, mi caso es un caso atípico, en primer lugar, porque tan solo el 10% de las entrevistas de asilo, los casos de asilo son aprobados en la primera entrevista. Yo soy uno de esos pocos casos, solamente el 10% aproximadamente. Los otros son referidos a corte en su mayoría y también porque mi procedimiento fue muy rápido. En menos de un año de haber ingresado mi caso de asilo, yo ya lo tenía aprobado, pero no es la realidad de la mayoría de los venezolanos. Conozco incluso casos que fueron más públicos y más famosos, más mediáticos, y una amenaza y una agresión más fuerte que la mía, que también lo era, por supuesto, pero hay casos que aún más radicales, en donde lamentablemente no les han aprobado el asilo. Entonces, también sucede que con el tema del asilo político, en algunos casos es un tema muy subjetivo del oficial de inmigración. Puede existir un oficial de inmigración que conozca a la perfección el caso venezolano y al encontrar tu caso te lo apruebe porque sabe que es real y sabe lo que ahí sucede, como puede suceder también que a lo mejor un oficial de inmigración no está preparado o tiene una postura antimigratoria, también puede suceder y eso afecta a muchas personas lamentablemente. Wow. Y una pregunta, no tienes que nombrar el fuente, pero ¿has tenido el apoyo de un ciudadano estadounidense para poder lograr este asilo y la residencia? Sí, claro, y me encantaría nombrarlo, por supuesto. A mí Kyle Warner me ayudó desde el día uno que él me conoció, yo estando en Venezuela, él conoció mi caso por redes sociales, empezamos a conversar inmediatamente, él me ayudó a venir a los Estados Unidos, una vez acá en los Estados Unidos también me ayudó con el trámite de asilo político, es una persona con la cual yo estoy eternamente agradecida y por eso extiendo mi agradecimiento con él públicamente y en cualquier lugar porque se lo deberé y hasta mis hijos y todas mis generaciones sabrán que él es la razón por la cual yo vine a este país, él me ayudó. ¿Quién sabe qué sería de mí si yo hubiese permanecido en Venezuela? Yo tengo un compañero llamado Eleazar Bentancur que estuvo preso, que él tenía mi misma posición en mi partido político, solamente que en un estado diferente. Esto para que se puedan imaginar las dimensiones con lo que uno enfrenta estando en Venezuela. O sea, Y en ese además yo. partido político estás hablando de 20 Venezuela. Correcto, de 20 Ok, Venezuela. rapidito para que nuestra audiencia sepa la diferencia. Los libertarios del L Grande son del Movimiento Libertario de Venezuela. Eso es más como una organización social política, no es un partido. El partido más liberal, cual en Venezuela, eso es diciendo algo, es 20 Venezuela y su plataforma es más cercana como las plataformas de Gary Johnson y Bill Weld cuando eran gobernadores republicanos más moderados, más libre mercados. Entonces, ok, continúa. Sí, y bueno, en conclusiones, lo que yo padecí en Venezuela fue muy fuerte, fueron los días más difíciles de mi vida, no creo que, y espero no experimentar días más complicados que esos. Y la razón por la cual estoy aquí y estoy bien y estoy conversando con ustedes y estoy haciendo además mis sueños realidad
es en gran parte por Kyle Warner. También estoy muy agradecido con Marta, quien tuve un acercamiento con ella en Miami una vez llegando, también con María Alexandra, que en algún momento seguramente verá esto, y con Zach, a pesar de que no te he conocido en persona, también he tenido contacto con ustedes. Por ello yo puedo decir sin ningún problema, es Sí, que yo los libertarios recuerdo, son personas muy, muy buenas, y suelen ser personas muy buenas, porque además no esperan que el gobierno, los políticos hagan por ellos lo que ellos pueden hacer. Y me refiero a ser solidarios, me refiero a ser generosos, a ayudar a las personas. sí. Y es por eso que yo creo que precisamente los libertarios son grandes personas, porque no esperan que otros hagan lo que ellos mismos como individuos pueden hacer y quieren hacer. Bueno, Yo bueno, ya. recuerdo esos días muy extraños, mientras que Kyle básicamente era el conductor del ferrocarril clandestino. Yo recuerdo, yo te estaba asesorando cómo evitar la detección y la captura hasta que te saliste del país. Y Sí. sí, nos fuimos un poco preocupados, nos tenías preocupados, pero todos estamos muy agradecidos de que llegaste libre acá. Entonces, como un estudiante medical, queríamos discutir pues un tema que no es fácil discutir, pero tenemos que discutirlo. Recientemente, en los últimos días, creo que se pegó ayer, llegó una noticia que vimos en Univision sobre una denuncia y una demanda en los tribunales sobre histerectomías involuntarias cometidas pues inflictadas contra los cuerpos de indocumentadas que estaban detenidas. Y esto fue en el centro de detención en el condado de Irwin, el estado de Georgia. Nosotros en la Embajada Ciudadana, y para los que no saben, la Embajada Ciudadana de Venezuela es un proyecto civil en que varios exiliados venezolanos y estadounidenses básicamente se asumieron el cargo de los que la Carlos Vecchio totalmente abandonó. Así, Estados Unidos ha reconocido a Guaidó como el presidente constitucional, pero esa oposición no ha hecho absolutamente nada por el pueblo. Entonces, nosotros empezábamos primero simplemente intentando de sacar a cualquier personas que podíamos de esa detención migratoria. Y el condado de Irwin, esa facilidad específicamente fue uno de los peores, y aunque pues me siento totalmente harto, enfadado. Esto es un escándalo, es una injusticia, en mi opinión es un crimen de lesa humanidad, pero eso es solo una pruebita de lo que está sucediendo dentro de estos centros de detención, pero quería solo leer algunos párrafos. La enfermera Dawn Wooten, que estuvo empleada a tiempo completo en este centro de detenidos hasta julio de este año, cuando fue degradada a personal eventual, describe lo ocurrido en el sitio como un experimento de un campo de concentración, y eso es palabras textuales. Aparte de las quejas sobre las condiciones en que están los inmigrantes expuestos al contagio de COVID-19, hubo otra facilidad, por ejemplo, en que más que cientos de migrantes fueron infectados, y eso fue la culpa de ICE. Pero la denuncia alerta sobre la tasa de extirpaciones del útero a las que son sometidas las mujeres migrantes. Por medio de un correo electrónico, ICE dijo a Univision Noticias que, palabras textuales, no comenta sobre asuntos presentados a la oficina, etcétera, etcétera, y que toma todas las acusaciones con seriedad. Y están hablando más, describiendo que básicamente, según Wooten, el ginecólogo supuestamente extirpó el ovario equivocado de una joven, por lo cual tuvo que someterse a un segundo procedimiento quirúrgico que la dejó sin ovarios. Entonces, básicamente, varias de estas mujeres que fueron víctimas de eso, primero, hay otros médicos que no están de acuerdo de que histerectomías fueron necesarias. Segunda, estas mujeres ya jamás van a tener hijos. ¿Cuántos de ellas son jóvenes? Yo recuerdo hace pocos meses algunas ex detenidas en una de esas cárceles, excepto ellas estaban detenidas en Texas, me enviaron un video que no sé cómo, pero algunas de las detenidas, venezolanas, mexicanas, salvadoreñas,
estaban denunciando toda la situación del COVID, algunos se enfermaron de COVID. Jamás hubo mujeres embarazadas enfermándose con COVID. Franklin, tienes una opinión, no solo como un migrante, pero una opinión medical sobre lo que está sucediendo. Sí, bueno, es que me sorprendió bastante porque no veo ninguna justificación por la cual deberían hacerle una histerectomía a personas que están detenidas en inmigración. La verdad es algo que me parece lamentable, es un atropello directo a al derecho individual de cada persona y es una violación, es un crimen, como bien tú lo mencionabas, de lesa humanidad y sería lo más similar, una característica muy, tendría un lazo muy, muy similar a lo que sucedía precisamente en los campos de concentración. Es lamentable lo que sucede en muchos centros de detención. Yo he escuchado, he leído, me he informado acerca de lo que sufren tantos inmigrantes que quieren entrar a este país en esos lugares, algo obviamente que hay que combatir porque no ya incluso sobrepasa lo que vendría siendo, o sea, no entra en la justificación de lo que sería seguridad nacional, sino que por el contrario avanza incluso en crímenes de lesa humanidad y atropellos muy fuertes que sufren muchísimas personas, lamentablemente. Lamentablemente, por supuesto. Bueno, antes de que lleguemos a discutir el próximo tema, el TPS y cómo eso afectaría a diferentes migrantes, quisiera compartir algunas estadísticas y eso es algo que pertenece a la elección. Muchos latinoamericanos, muchos latinos en Estados Unidos están básicamente listos para votar por Biden simplemente porque él pretende tener una posición más pro la migración que la de Trump. Los republicanos en este ciclo se han básicamente gritado lo que ellos opinan de la migración. No solo están enforzando las leyes contra la migración ilegal, sino recientemente quitaron el derecho de estudiar, el permiso de estudiar a muchos de los escolares inmigrantes que estaban acá en una visa escolar. Y ahora con la vaina del COVID, el gobierno está diciendo si ellos no pueden encontrar una escuela que está ofreciendo clases en el campo, en la ubicación, entonces pues ustedes pueden tomar clases en línea en su propio país. Pero imagínase el caso de un venezolano yendo 48, 72 horas sin electricidad. Entonces, ¿cómo vas a entregar tus tareas? Simplemente no es posible. Pero las estadísticas durante los años, entre los años 2009 y 2013, la cantidad promedio de deportaciones era 400,000 cada año, y esto fue bajo Barack Obama. Incluso en esos números son cubanos que fueron devueltos al régimen cubano, venezolanos que fueron regresados para que el régimen de Maduro les mate, centroamericanos intentando de huir de la violencia de los maras que fueron devueltos a esas zonas de guerras urbanas. La administración de Obama, en que Joe Biden fue el vicepresidente, deportó a más de 3 millones de inmigrantes y la mayoría contundente de ellos fueron latinoamericanos. Más, durante los primeros 2 años de su mandato, el presidente Trump estaba manteniendo niveles un poquito más bajos, entre 350 a 400 miles de deportaciones, pero específicamente desde los inicios del último año, el mismo año en que Franklin, tú llegaste a Estados Unidos intentando salvarte la vida, ese mismo año empezaron aumentando las deportaciones a más que 852 miles de deportaciones solo en el año anterior, y entre ellos fueron 76 miles de menores cuales estaban separados de sus padres o llegaron así o ICE les separó del resto de su familia. Entonces, más que 800 miles de refugiados expulsados de este país para ser devueltos a estas zonas de guerra. Eso es totalmente injusto. Entonces, Franklin, ¿cómo el TPS podría ayudar a gente que no tenía la misma buena fortuna
que tú tuviste al llegar acá. Sí, ¿Cómo lo ves? claro, y yo estoy totalmente a favor del TPS. Para quienes no lo conozcan, el TPS es una protección temporal dada a unos ciudadanos específicos de acuerdo a su nacionalidad. En este caso sería un TPS para los venezolanos por todas las violaciones de derechos humanos, la crisis humanitaria que existe en Venezuela y que ya conocemos. Fue una idea que incluso fue promovida principalmente, bueno, fue incluso bipartidista porque el senador Marco Rubio, republicano, también presentó el proyecto. Y es una idea de lo cual los demócratas principalmente han estado a favor. El Congreso el año pasado lo aprobó, pasó al Senado y hoy también hubo un tema con el TPS. Algunos republicanos se están oponiendo al TPS. Incluso yo asistí a una especie de charla que tuvo un congresista de Utah, republicano acá, con los venezolanos. Y él, la justificación, porque yo le pregunté por la cual ellos se habían opuesto al TPS, es que, de acuerdo a sus propias palabras, no recuerdo el apellido, por cierto, pero de acuerdo a sus propias palabras, el TPS actualmente en Estados Unidos, por culpa de los demócratas, según él comentaba, es una protección que no es temporal, sino que es eterna. No importa la condición del país, no importa si cambia, si la crisis pasa, termina siendo una protección permanente y no es la característica de la protección temporal. De igual forma, a mí me pareció una terrible respuesta. Es mucho lo que están sufriendo y padeciendo los venezolanos. Me parece hasta cierto grado hasta una excusa y ya. Pero lo que tú mencionas también es cierto. Joe Biden fue vicepresidente de Obama y ellos deportaron a más de 3 millones de inmigrantes e incluso un 30%, de acuerdo a datos, eran indocumentados que habían cometido actos ilícitos. Es decir, la mayoría ni siquiera habían cometido actos ilícitos. Eran ciudadanos de bien, claro, ilegales, pero trabajadores, como los conocemos nosotros. Yo he conocido muchísimos inmigrantes indocumentados que son muy trabajadores, que intentan de hecho cumplir la ley al máximo porque saben que cualquier error les puede costar su estadía en este país y son muy, muy trabajadores y además ayudan muchísimo a la economía estadounidense. Son muy trabajadores en su mayoría. Pero los hispanos, 2 de cada 3 hispanos votan a los demócratas. Y esto es algo preocupante porque quiere decir que en mi juicio, y lo único que yo puedo entender es que en su mayoría votan al Partido Demócrata únicamente por el tema de inmigración. ¿Por qué? Porque vienen de países que han sido destruidos por el socialismo. Yo no quiero creer que votan por ideas que, bien sea, obviamente entendemos que el Partido Demócrata es una plataforma muy amplia donde hay radicales como Bernie Sanders, pero hay otros más moderados, pero que se asemejan un poco más a esas políticas. Yo no quiero, además que, y esto también es algo interesante, los hispanos deben entender que lo que destruyó precisamente sus países fueron el socialismo y fueron ideas que van más similares al Partido Demócrata, aumentar el salario mínimo a $15, las regulaciones a las empresas, regular, por ejemplo, Joe Biden, una de las propuestas y Kamala Harris es regular el sector energético por el tema de, por supuesto, un planeta más verde, pero pudiera destruir hasta millones de empleos. Veremos si al final sucede, si es verdaderamente electo. Pero al final del día, yo creo que lo que más le interesa a los demócratas probablemente y a los hispanos, por eso escojan al Partido Demócrata, es el tema de inmigración. Y es allí cuando aparece una alternativa muy importante como es la plataforma y el Partido Libertario. Yo lo comentaba con Marta. El Partido Libertario debe ser muy atractivo para los hispanos porque es abierto con inmigración, porque entiende además, y esto es algo que yo converso constantemente con amigos republicanos y conservadores, el tema de inmigración ni siquiera es un tema de caridad, que por supuesto que hay que ser solidarios con las personas, pero también es un tema de lo que funciona. La inmigración termina siendo buena para Estados Unidos. Estamos hablando de que en este país aproximadamente el 14 o 17% de la población tiene un origen hispano y hay 4 millones de empleos en este país que han sido fundados por hispanos. Es que el inmigrante también tiene como esa hambre, como esa ambición de venir acá a crear, emprender, formar un negocio, trabajar duro y eso beneficia en este caso, a Estados Unidos y pudiera beneficiarlo de manera impresionante, increíble. Por eso es que, y yo además lo he hecho públicamente, mi malestar con la administración Trump, con el tema del high skill visas, algo que no tiene sentido, como un profesor
por citar un ejemplo, que sepa 4 idiomas, que dé clase en una universidad prestigiosa, que tenga un posgrado en una universidad increíble, ahora tenga que hacer sus maletas e irse porque supuestamente está ocupando un trabajo que pertenece a un norteamericano. Entonces caemos en el mismo populismo de la izquierda. La izquierda nos dice que hay pobres porque existen ricos. Entonces Sí. no podemos caer en el mismo mensaje de si hay americanos sin empleos, que además entendemos que la tasa de desempleo antes del coronavirus está bastante baja, hay desempleados porque hay inmigrantes que tienen empleo. Eso no funciona así. Pero regresando ya al tema de la protección temporal, muchos venezolanos la necesitan. Yo creo que si somos coherentes y vemos lo que está sucediendo en Venezuela, sería inhumano e injusto regresar a los venezolanos a Venezuela con todo lo que está sucediendo. Y bueno, y que de hecho, y esto es algo que también he conversado con otros republicanos y conservadores, la tasa de aprobación de los venezolanos con el tema de la administración Trump, con todo y que tiene una posición contraria al TPS, es de hasta 65% en el estado de la Florida. Porque muchos conservadores dicen, no, es que el problema es que si los hispanos se hacen legales, van a votar a la izquierda. Bueno, en el caso de los cubanos no sucedió. En el caso de los venezolanos, yo creo que tampoco sucedería. Pero también es importante que podamos darle mayor fuerza y voz al Partido Libertario, específicamente a los hispanos, que son una fuerza electoral tan importante. Y por eso es que vemos a Joe Biden tan desesperado poniendo Luis Fonsi, la canción Despacito, en un discurso porque está desesperado por Ok, ganar ¿sabes votos qué? ¿Sabes hispanos. qué? Quisiera poder mostrar ese clip, ese mismo clip a nuestra Muéstralo, audiencia rapidito. por Sí, favor. por favor, si puedes, el clip de Despacito. Sí, sí, sí. Es increíble, la verdad. I just have one thing to say. Hang on here. All right. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. There you go. Y estamos Thank you. viendo la Just cabeza one. y los Yeah, hombros. sí, I sí, tell you estaba what, hablando. Oh my God, eso I tell de you verdad what, if I had sucedió. to tell them any one of these people, I'd be Yo juraba que elected iba a president by decir, acclamation. si no escuchas Despacito, no eres latino. Porque él además ya dijo que si no votas Sí, al Partido exactamente. Demócrata, no eres afroamericano. Esa política de identidad que la verdad yo detesto muchísimo. Pero Sí, muchos de los latinoamericanos todavía no saben de esas joyitas de Biden a través de los años. Mi favorita personal es la cifra, no quiero que mis hijos se crían en una selva racial. Eso fue en los años 70 tras la desegregación. bueno, es que incluso Joe Biden tuvo una fuerte discusión con Kamala Harris durante los debates en la precandidatura presidencial del Partido Demócrata, porque Kamala Harris estaba explicando La fiscal, sí, la que él, policía. correcto, que él cuando era senador se opuso a eliminar la segregación racial en los autobuses escolares. Y Kamala Harris precisamente habló como una víctima que ya padeció eso en California como niña, como joven. Y bueno, ahora es la hipocresía porque incluso hasta ella dijo que le creía a las mujeres que denunciaban Sí, los casos de creía a las abuso mujeres sexual. que estaban acosando. Y ahora ellos se dan la mano y sonríen. Y bueno, incluso cosas similares pasan lamentablemente en el partido republicano, porque, bueno, cuando Trump era precandidato por el partido republicano, vimos una oposición de muchos líderes conservadores y ahora son mejores amigos. Yo puedo entender perfectamente que puedan preferir una opción sobre la otra, porque ven nada más dos opciones en este sentido, y bueno, también es un tema interesante a conversar, pero no se puede ser cómplice con las acciones que uno, por principios, no puede estar de acuerdo. Hablemos de ese tema, si podemos. Cuéntanos, ¿por qué crees que los hispanos no saben del Partido Libertario? ¿Qué crees que del Partido Libertario le podría ofrecer a los hispanos que no conocen sobre nosotros? ¿Qué pólizas tú crees que ayudaría a Venezuela? Las pólizas del Libertario que te parece que ayudarían a Venezuela. Bueno, en primer lugar, el Partido Libertario tiene las mejores reformas económicas de Social Security, del sistema sanitario, que es algo que a mí me ha interesado mucho desde que llegué a este país, porque obviamente yo estoy involucrado con la medicina en Venezuela. Acá también me interesó mucho conocer por qué es el sistema sanitario tan costoso. Y muchos desde el desconocimiento lo asocian con, bueno, es un sistema capitalista tan salvaje que los precios son
gigantes y no, no es así. Estados Unidos, de hecho, es el país que más gasta en sanidad en el mundo y no solamente por un tema de monetario en términos totales, porque es un país grande y con bastante poder adquisitivo, sino también en términos porcentuales. Es el país que más destina dinero en ingresos per cápita, hasta 16,9% ingresaron en el 2019. Y es costosa, ¿pero por qué? Por la intromisión del Estado en la economía. Y yo veo con muchísima preocupación, y bueno, en el 2008 yo tenía tan solo unos 10 años, pero cuando llegó el tema de Obamacare durante la administración de Obama, los republicanos estaban muy preocupados, muy molestos con esa política. Sin embargo, no pareciera que existiera un interés real en liberar el sistema sanitario, que es al final de cuentas lo que se necesita. Estamos viendo que es el gobierno a nivel mundial que más dinero gasta en sistema sanitario y no ha solucionado absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Más gobierno? No, por el contrario, es más privado, menos Estado, menos gasto, menos control, menos regulaciones. Entonces, bueno, yendo nuevamente a la pregunta, una reforma al sistema sanitario que es el mejor planteamiento que existe actualmente juzgando los tres candidatos, lo que sería Joe Jorgensen, Joe Biden y Donald Trump. El tema de Social Security, por supuesto que también la segunda enmienda es un tema muy importante porque los conservadores siempre llevan la bandera de la segunda enmienda. Y bueno, la administración Trump también ha hecho regulaciones muy importantes, lamentablemente. También el tema económico. Es importante que nosotros seamos liberales en lo económico, pero de verdad, que respetemos los derechos de propiedad privada, pero de verdad, y que creamos en los mercados abiertos. Y George Jorgensen tiene posiciones muy radicales en cuanto a ello, para bien, por supuesto. Y yo, mira, concuerdo con prácticamente la mayoría de las políticas con Joe Jorgensen. Una de las que no es el tema de las sanciones a Venezuela, y es un tema que es muy sentimental para mí, por supuesto, como venezolano. Y es una de las cosas que yo le agradezco a la administración Trump. Yo tengo muchísimos desacuerdos con la administración Trump, otros pequeños simpatías, pero el tema de Venezuela es una de ellas. Yo sí estoy de acuerdo con sancionar económicamente a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Pero los hispanos, mira, los hispanos, si quieren una economía libre, si creen en los derechos de propiedad privada, si creen en la legítima defensa y además, recordemos que la segunda enmienda no solamente te defiende a ti y otros ciudadanos, te defiende a ti y al gobierno. Y ese es el propósito principal. Si creen además en la Constitución, en los principios que fundaron este país y de lo que hizo América Grande, porque es muy bonito decir que América es un país grande o que vamos a hacerla grande otra vez. Además, me parece un eslogan muy atractivo, pero es importante que promovamos las ideas que hicieron verdaderamente grande este país. Y esas ideas coinciden perfectamente con principios y valores libertarios. Ahora bien, por supuesto, yo tengo ciertos desacuerdos, pero sí, ¿verdad? Creo que la mejor alternativa para los hispanos, por tema de inmigración, por tema de economía, por tema del sistema sanitario, por temas sociales. También hablo brevemente de las drogas. Yo personalmente estoy a favor de la legalización de las drogas. Primero, porque cada persona debe ser libre de introducirse a su cuerpo lo que desee sin dañar a terceros. Y segundo, porque la guerra y la batalla contra las drogas es una batalla absurda, es una batalla que además está perdida. Se gasta muchísimo, muchísimo dinero de los impuestos de nosotros en eso y no vale absolutamente la pena. Entonces, bueno, quisiera comentar algo importantísimo para agregar a lo que estás diciendo ahí. Una de las posiciones más fuertes de nosotros libertarios es que necesitamos acabar con la guerra contra las drogas, no solo para mejorar la vida social y el salud del pueblo, pero también como un objetivo de la seguridad nacional, porque actualmente el tráfico internacional de drogas es el mejor arma que el régimen castrista y sus marionetas en el régimen chavista han utilizado para continuar financiando su terrorismo. Ellos, es muy irónico porque estos comunistas parece que entienden la económica capitalista mejor que todos. Ellos entienden que hay una demanda económica en este país para las drogas. Entonces, lo que nosotros ya tenemos años intentando explicar es que debemos legalizar y licenciar la producción de drogas en este país, así mismo como ellos tienen en Holanda, en Ámsterdam, en el distrito de la Luz Roja. Yo he caminado esas calles y te les puedo contar. Parece que tienen tienditas son como el Circle K, como Seven, nomás llenas de drogas paqueteadas con la información de salud y todo eso. Y hacer ese tipo de cosas quitaría
todos esos lucros de estos carteles mexicanos, carteles venezolanos, pues el régimen de los Castro, hace décadas desde que asesinaron a Tony LaGuardia y al general Ochoa, el héroe de Angola y Etiopía, pero ellos utilizan eso como un arma contra nosotros. Chávez quería inundarnos con drogas para desestabilizar a nuestro pueblo. Entonces, primero, quitamos ese arma. Segundo, algo que quisiera comentar, porque yo sé que tenemos otros venezolanos en esta audiencia. Yo te conozco, Franklin, tienes tu fan club y la mayoría de ellas son mujeres. Y eso está bien. Estoy muy contento para aprovecharlas. Pero última cosa, muchas personas nos gustan criticarnos por no querer hacer las sanciones gubernamentales. No tenemos problema con sanciones personales, congelar las cuentas personales de Diosdado o cualquier otro malandro acá en el estado muy fácilmente, porque no es justo que ellos utilicen nuestros mercados y nuestras instituciones financieras para pues ocultar y esconder el dinero que robaron de la patria, robaron del pueblo y que van a utilizar la misma plata para delinquir y hacer más terrorismo en Venezuela. No, chamo, congelaremos esas cuentas instantáneamente. No tenemos problema con eso. Lo que queríamos decir es que hacer sanciones contra un gobierno nunca castiga a los dictadores, solo resulta en que las diferentes agencias estatales en la economía no pueden continuar dando trabajo o nada para el pueblo. El pueblo se sufre mientras que los dictadores se mantengan vivos. Otra cosa por las que nos critican es que nosotros, libertarios, no queremos vincular a Estados Unidos en guerras extranjeras porque ya aprendimos de esa trampa tras 20 años en las guerras de Medio Oriente. No solo Irak, no solo Afganistán, sino 8 o 9 guerras. La teoría de que ustedes viendo no saben absolutamente nada porque fueron ocultas. Pero en lugar de eso, en lugar de enviar a un joven que tiene 19 años, que nunca se ha salido de Utah, para que él se muere en una selva en Zulia porque los padres de alguien fueron suficientemente retrasados para elegir a Chávez. Eso es injusto. Sí. Lo que yo tengo tiempo proponiendo es que si estamos totalmente serios sobre quitar a este régimen del poder, y yo soy totalmente serio sobre quitarles, deberíamos utilizar voluntarios y el mercado libre. Esa es la posición libertaria. En lugar de un gobierno haciendo algo, las mismas personas hacerlo por voluntad y también utilizar el mercado libre. Ya tengo tiempo diciendo que yo personalmente recluté varias empresas de mercenarios, veteranos de las Boinas Verdes, fuerzas especiales de la Armada. Estaban listos no solo para dirigir esfuerzos de liberación, pero para entrenar un ejército venezolano provisional. ¿Ok? Tenían esa opción y no lo querían. Entonces, ¿de quién es la culpa de que Venezuela todavía no está libre? ¿Es la culpa de gente como nosotros libertarios? No, chamo, tenemos la solución cuando lo quieran. Claro. Y yo estoy muy de acuerdo contigo. Estoy muy de acuerdo contigo. Mira, no es la obligación ni Estados Unidos de América ni en ningún otro país el liberar a otro a expensas además del sacrificio. Por supuesto que no. Gastando además dinero e impuestos de los contribuyentes en liberar a un país que por supuesto yo tengo lazos sentimentales porque es mi país, es Venezuela. Pero entiendo perfectamente que no es la obligación de este país en ningún otro. Y como por eso la estoy cubana aquí, quiero simplemente decirles que desde los 1960 tenemos sanciones contra Cuba, regresando al tema, y hasta el sol de hoy no ha funcionado. Las únicas personas que han sido sancionadas en realidad es el pueblo cubano. No tienen nada que ver, los Castros han sido multibillonarios gracias a eso, a las drogas, como hemos hablado. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Entonces le quiero dar las gracias a Franklin por estar con nosotros y a todo Muchísimas gracias, Franklin. Y a todo el mundo que nos acompaña esta noche. Gracias por estar con nosotros en LPTV. Y bueno, la semana que viene tenemos a Antonella Martí con nosotros. Por favor, sintonicen. Gracias y buenas noches.